Hola chicos, muy buenos días. Esperando que se encuentren bien y mandándole un afectuoso saludo desde la distancia. Estamos con un nuevo video en el cual vamos a seguir revisando los cambios que experimenta nuestro planeta a nivel general. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, empezamos viendo fuerzas, después vimos cómo afectaban las fuerzas a nuestro planeta, los movimientos telúricos, el volcanismo, formación de rocas, tipos de rocas. Y ahora vamos a seguir analizando todo lo dinámico de nuestro planeta, analizando el clima. A modo introductorio, tenemos como pregunta: ¿por qué el clima de la Tierra es tan dinámico? El propósito del tema básicamente es analizar diferentes geografías, especialmente de nuestro país, en el que se demuestran las variedades de clima. Recuerden que estamos en la clase de Ciencias Naturales de séptimo básico para el día 11 de junio, correspondiente a la semana 12. A modo de inicio, aquí hay una imagen que muestra Bahía Inglesa en diciembre del 2011. Bahía Inglesa es un balneario que está al norte de nuestro país. Tenemos el desierto de Atacama en diciembre del 2014. Diciembre del 2011, diciembre del 2014. Tenemos también el lago Pehué en diciembre del 2013. Y finalmente tenemos Concón en diciembre del 2016. A modo de pregunta introductoria, chicos, ¿por qué Chile tiene esta diversidad de clima? ¿Por qué creen ustedes que Chile tiene tanta variedad de clima? Para poder responder esto, es necesario ir al desarrollo de la clase y poder determinar o intentar definir qué es lo que es el clima. Es común pensar que el clima y el tiempo atmosférico son lo mismo. Sin embargo, el tiempo atmosférico, es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado. En cambio, el clima es el tiempo atmosférico promedio de un lugar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Si hay un lugar en el desierto, si bien llueve una vez a las 1000, ya el clima es desértico. No sé si por A, B o C motivo, por cosas del invierno boliviano, en tal mes, en tal fecha, llueve. No quiere decir que el clima del desierto sea lluvioso, ¿ya? Sino que el tiempo atmosférico en ese punto es lluvia. Pero el clima es el promedio, que básicamente es desértico. Tienes que tener súper claro eso. El clima es lo más frecuente que sea en determinado sector geográfico. Y el tiempo atmosférico es como va a estar el clima en ese momento, ¿ya? No necesariamente el promedio. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Pero qué determina el clima? Al establecer las características climáticas de una zona geográfica, se consideran algunos elementos cuya interacción determina las condiciones del tiempo atmosférico, tal como se muestra a continuación. Tenemos que factores del clima son las condiciones geográficas que determinan el clima de una región al influir en la interacción de los elementos del clima. ¿Ya? Factores del clima. Tenemos distintos factores. Disculpen. Tenemos distintos factores. ¿Ya? Tenemos la altitud, tenemos la cercanía al mar, tenemos circulación oceánica, tenemos latitud y tenemos relieve, que son distintos factores, ¿ya? Y condiciones geográficas que determinan cómo va a influir el clima en una región. ¿Ya? Por lo tanto, estos son 5 factores, pero también hay elementos. Por lo tanto, el clima está determinado tanto por factores como elementos. En cuanto a los elementos, son fenómenos o magnitudes físicas que se representan en la troposfera, de cuya interacción dependen las condiciones del tiempo atmosférico. ¿Ya? ¿Cuáles son estos elementos? Los elementos son la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, la precipitación, el viento y la radiación. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, chicos, son varios componentes los que determinan, ¿ya?, el clima. Por lo tanto, vamos a ir viendo en detalle cada uno de ellos. En esta clase solo vamos a alcanzar a ver 3 por cosas de tiempo, pero en el transcurso de esta y de los siguientes videos vamos a ir determinando cómo influyen todos los factores, ya sean factores del clima como los elementos del clima, para poder llegar a un consenso y condensar básicamente todo el conocimiento teórico y aplicarlo a un entendimiento de carácter más cotidiano. Por lo tanto, de los factores del clima, como aparecía en el mapa, en esta parte tenemos la altitud. A mayor altura, menor temperatura.
la expansión y el posterior enfriamiento del aire al ascender y encontrarse con presiones cada vez menores hacen disminuir la temperatura, ¿ya? Mientras ustedes más suben, chicos, menos temperatura hay. A eso se le llama como gradiente vertical de temperatura. A mayor altura, menor temperatura, ¿ya? Mientras más arriba estén, menor es la temperatura que van a sentir. Este es el volcán, como se muestra acá. El Ojo del Salado, que está en Atacama, es el volcán más alto del mundo, con 6.891.3 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo creen que será la temperatura en su cima? Claramente va a ser frío, ¿cierto? Porque como es tan alto, a mayor altura, menor temperatura, ¿ya? De esa manera influye la altitud en el clima. También tenemos otro de los factores que alteran o afectan al clima es la cercanía al mar, ¿ya? El mar se enfría y se calienta más lentamente que la tierra. Por esto en los sectores costeros hay menor variación de temperatura que en los lugares más alejados del mar, ¿ya? Esta es una foto, una imagen de Reñaca que está en la región de Valparaíso. ¿Te ha pasado en la playa que mientras la arena puede quemar los pies, el agua está bastante más fría? ¿A qué no le ha pasado eso? ¿Ya? Eso es claramente debido a que el mar se enfría y se calienta más lentamente que la tierra. Por lo tanto va a sufrir variaciones de temperatura, sí va a sufrir, pero son más parejas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una menor variación de temperatura que en los lugares más alejados. O sea, en verano va a ser menos calor que a lo mejor acá en Santiago, pero en invierno también va a ser menos frío, debido a que no hay tantas variaciones. También, y el último factor que vamos a ver hoy, ¿ya? Es la circulación oceánica. ¿Qué es la circulación oceánica? ¿Ya? Es la circulación, valga la redundancia, de grandes masas de agua en los océanos producidas principalmente por la radiación solar, la rotación de la Tierra y los vientos, ¿ya? Acá tenemos una imagen satelital del huracán Florence en Estados Unidos. ¿Por qué los huracanes son frecuentes en los trópicos y no cerca de los polos? ¿Ya? Esa es una preguntita y una tareita que se van a llevar, al igual que la preguntita de acá que decía, ¿ya? ¿Te ha pasado en la playa mientras la arena puede hasta quemar los pies, pero el agua está bastante fría? ¿Por qué? Y acá, ¿por qué los huracanes son frecuentes en los trópicos y no cerca de los polos? Ya vimos cómo afectan tres características, ¿ya? La circulación oceánica, la cercanía al mar y la altitud. ¿Cómo afectan estas tres condiciones y las características, del clima? Por lo tanto, ¿ya? En la siguiente clase vamos a seguir revisando distintos factores y elementos que están asociados a esto. A modo de cierre, ¿ya? Se muestra acá una niña llamada Marcela porque va a ir a su primer campamento, ¿ya? Si Marcela viaja a su región, a nuestra región, ¿qué le recomendaría llevar? ¿Cómo es el clima donde vives? ¿Y cuál es el tiempo para hoy? ¿Ya? Estas son las preguntas de cierre para que ustedes puedan metacognizar y poder, ¿ya? Dar como un ejemplo más cercano, más cotidiano de la teoría que estamos viendo actualmente. Espero, chicos, que les haya quedado claro. Estoy intentando hacer los videos más cortitos para que no haya mucho problema. Que estén bien y nos vemos. Adiós.